Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Nos alegra que estén acá conectados nuevamente. Lamento que no puedo conectarme con YouTube ni Facebook. Lo haremos más tarde. Estoy grabando el programa. Así es que más tarde los que nos miran por Facebook podrán verlo, pero en esta hora no será posible. Eh, Me alegra que ustedes ya se estén conectando y que podamos compartir la palabra de Dios en esta noche. Ahora me van a tener que ver con audífonos porque es la única manera de que puedo evitar el feedback que nosotros tenemos cuando nos conectamos de esta manera. Pero es un gusto que estén por acá. Tenemos a Daniel Martínez. Mucho gusto, Daniel. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sigue tu esposa? Ya, gracias a Dios, bien, ya le voy a pedir, ya voy a subir para que esté con nosotros. Bien, ok. Ok, sí, Es gracias. que solo el dolores ahorita. Me imagino, sí, me imagino. Ay, Damos la bienvenida también a Angélica. Angélica, encantado de saludarla, perdón. Es un gusto que esté con nosotros, Angélica. Hola Carlitos, aquí estamos todos bien, gracias. Mucho No me gusto. Está conecto por con... la cámara porque estoy manejando. No se preocupe, está con el resto de la familia, con la Panchita y con Brunito. Voy con Panita y con Luisito. Ah, bien. Saludos a Luisito. Sí, Dígale su que nombre. se contacte conmigo, que tengo un regalo para él que no se lo he podido entregar. Ok, tal vez va mañana conmigo. Mañana tenemos pretendido ir Ah, bien, un muy bien. Nos ratito vemos, mañana. nos vemos ahí entonces. Dios mediante, sí. Eh, Está bien. Damos la bienvenida también a Caterín, a nuestro hermano Victorino, a Amén, hermano. Raquelita, a ¿quién más tenemos acá? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hija. Y al pastor Roger Álvarez. Vi también a la hermana Soraya, pero no sé si se desconectó. Creo que sí. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Feliz sábado, hermano. ¿Cómo estás? Soy yo. Bien, bien, gracias, Paola, bienvenido. Y Pastor Álvarez también, disculpe, no lo estamos ignorando, Pastor, bienvenido. Feliz sábado, pastor. feliz sábado. Bien, creo que por respeto a la hora tenemos que iniciar nuestra reunión. Es siempre importante que iniciemos a tiempo y terminemos a tiempo. Damos otra vez la bienvenida a todos. Vamos a poner ese himno, sed bienvenidos, hermano, me conmueve, porque ese himno nos recuerda el día cuando estemos allá, hermanos, y podamos vernos cada uno, aquellos que hemos perdido seres amados en esta tierra, creyentes en Jesús, nos volveremos a reunir. Vamos a poner ese himno y luego vamos a orar y vamos a iniciar. Muy pronto las puertas del cielo se abrirán y entrarán los que aman al Señor. Ahí todos juntos lo harán al Salvador. La bella eternidad comenzará. Cuán inmenso nuestro gozo al ver el rostro de Jesús y al oír con tierno acento su dulce invitación. Sed bienvenidos, hijos amados, a vuestro hogar. Sed bienvenidos, ya quedó atrás vuestro luchar. Sed bienvenidos, muy fieles fuisteis en vuestro andar. Sed bienvenidos,
estéis donde yo estoy, por siempre mi paz tendréis. Y Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo mío, quisiera tenerlo a mi lado, mirando juntos al rostro de Jesús, mientras escuchamos a su voz diciendo: sed bienvenidos. Hijos amados, a vuestro hogar, sed bienvenidos, sed bienvenidos. Quiero que estéis donde yo estoy, por siempre, mi amor, por siempre, mi gozo, por siempre y siempre, mi gozo tendré. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar, queridos amigos, hermanos. Quisiera pedirle a Maritza si nos quisiera dirigir, por favor, en oración. Padre nuestro, que moras en alturas, por favor, Señor, te pedimos que en estos momentos tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría para entender tu santa palabra y que nos enseñe a hacer lo correcto y que podamos, pon en nosotros, Señor, el deseo de hacer tu santa voluntad. Te lo Amén. pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Maritza. Muchas gracias por acompañarnos también. Y vamos entonces, hermanos, a iniciar con la ayuda de Dios nuestro repaso y nuestra lección para esta noche. La semana pasada dijimos que había un personaje al cual se le había llamado el apóstol número 13. Y interesantemente, algunos me comentaron que esperaban que se hablara acerca del apóstol Pablo, porque algunos pensaban que el apóstol Pablo debería ser o debería de reconocerse como el apóstol número 13. Sin embargo, en la historia dijimos que no es el apóstol Pablo, sino que es otro personaje al cual se le llama o se sabe que su nombre es Constantino, el emperador Constantino. Y la razón para esto es porque el emperador Constantino fue un hombre de mucha influencia en la iglesia, en el sentido de que él sacó a la iglesia de la oscuridad conocida y pública y la llevó a lo que ahora es una iglesia imperial, de una iglesia que en ese momento llegó a ser la iglesia y la religión del imperio. Por supuesto, esto trajo ciertas dificultades y una de ellas dijimos que fue para que la religión cristiana, el cristianismo, llegara a ser la religión del Estado, tuvo que haber cierto sincretismo. Ahora, para los que no saben qué significa la palabra sincretismo, o no la han usado porque no la usamos muy a menudo, la palabra sincretismo significa combinación de dos religiones, ¿sí? Obviamente, Constantino venía de una educación pagana y por lo tanto él tenía ciertos conceptos que él tenía que haberse arrepentido de haber cambiado, pero los cuales no dejó por su posición de imperio, de César. Y por lo tanto lo que hizo fue que cuando la iglesia entonces ahora entra en esa relación con ellos,
la iglesia tuvo que acomodarse para poder aceptarlo a él y de esta manera empezaron a sacrificar, a hacer ciertos sacrificios. Pero el sacrificio más grande que hizo la iglesia fue que para aceptar a Constantino como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia y como miembro tan influyente de la iglesia, ser el César del imperio, es que aceptó la iglesia que se descansara el día domingo. Repito, no fue tal vez la intención inicial el que el domingo sustituyera el día sábado, pero eventualmente ahí se llegó. Y lo interesante es que con el tiempo ese fue el cambio que se dio. La iglesia, después de varios años ahora, dejó de ser completamente una iglesia que guardaba los mandamientos de Dios de acuerdo con la Biblia, y a través del concilio de Nicea, ahora pues no dijeron absolutamente nada en oposición a lo que el emperador había dicho, y ahí se empezó a encajar esta situación del día domingo. Ahora, otra cosa que estaba ocurriendo, y la semana pasada no pude hablar de eso por cuestiones de tiempo, pero ahora voy a tomar un momentito nada más, es la siguiente. En ese tiempo los judíos no eran muy bien vistos. Nuestros hermanos judíos siempre han sido bastante beligerantes y esto no era la excepción. Por lo tanto, en ese tiempo lo que ocurrió fue que también la iglesia se vio de alguna manera forzada a separarse de los judíos, y lo más tradicional de los judíos, por lo que más se les conocía a los judíos, por supuesto, era por guardar el día sábado. Entonces, eso junto con el esfuerzo del emperador de cambiar el día de reposo y introducir uno nuevo, empezó a hacer que la iglesia viera el nuevo día de reposo con mejores ojos, aunque eso, repito, no es absolutamente nada bíblico. Dijimos que existe evidencia histórica acerca del decreto de nuestro amigo Constantino, del gran emperador Constantino. Y ahí lo tienen, ustedes lo leímos la semana pasada. Pues también dijimos que Dios no era ese el propósito, sino que el propósito de Dios era que nosotros como su pueblo nos mantuviéramos guardando el día de reposo. Entonces quisiera tomar lo que dice el mandamiento que se encuentra en la palabra de Dios. Y por ahí quisiera que iniciáramos entonces en esta oportunidad. Dice, para recordarle, dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y les conté la semana pasada, disculpen que olvidé traerlo para presentárselo, que existe un libro que se llama El buey adventista del séptimo día. Y esa es una historia que al solo leer el título usted se pone a reír, pero es una historia bellísima. Cómo un hombre que era perseguido y azotado y castigado por ser adventista llegó a ganar la victoria sobre sus perseguidores, que le dieron un trabajo difícil que nadie lo podía hacer. Y se lo voy a resumir en los siguientes 30 segundos. Resulta que este hombre, por guardar el sábado, lo castigaron muchísimo, lo torturaron terriblemente. Un día, ya no hallando qué hacer antes de matarlo, porque esa era la siguiente oportunidad, le dijeron: ¿y qué querés hacer? ¿Qué crees que puedes hacer? Y él sabía que el agua del campamento se jalaba en una carreta y hacían 4 viajes para tener agua todo el día. Y en ese viaje, por supuesto, habían suficientes barriles ahí. Por la distancia, eran 4 viajes los que hacían. Entonces nuestro hermano dijo: bueno, deme en la carreta para que yo pueda jalar agua. Y entonces le dieron la carreta, le dieron un buey y le dijeron: si para el día sábado no hay agua, tú vas a tener que ir a trabajar. Y nuestro hermano, por supuesto, dijo: sí, habrá agua. Y él se preparó y hizo cuentas y dijo: si yo hago, en lugar de 4 viajes al día, hago 5, entonces el día sábado habrá suficiente agua para que esto no suceda. Y por supuesto, el domingo empezó de una sola vez a prepararse. Y fue a la fuente de agua y regresó a la fuente de agua. Y observó una cosa:
que el buey no lo podía hacer acelerar. El buey ya estaba acostumbrado a solamente hacer 4 viajes al día. Y le daba zanahorias, le daba sal, tratando de hacer que el buey fuera más rápido y todo. Pero lo apaleaba después de que se sentía un poco desconcertado, pero no hallaba cómo hacer que ese buey caminara. Y el hombre ahora estaba afligido porque había pasado 2 años en tortura. Martes dijo ahora otra estrategia. Tampoco pudo hacer los mismos 4 viajes al día. Cuando llegó el día jueves, el hombre estaba preocupado y por supuesto el miércoles él había estado orando. Dice, Señor, me van a matar. Se va a terminar mi testimonio en este lugar. Este buey no lo puedo hacer correr. Y cuenta la historia que ese viernes, ese fue el primer viernes que él tenía el buey. Dice que cuando él llegó a ese corral donde estaba amarrado el buey estaba pegándole patadas a todo. Y entonces dice que amarró al buey como pudo, lo enyugó y ahora salió con la carreta y el buey iba corriendo adelante y él ahora tratando de alcanzar. Nunca había pasado eso. El buey iba adelante y ahora él atrás. Dice que ese día viernes, por primera vez, el buey hizo exactamente 8 viajes. Y cuando se estaba poniendo el sol el día viernes, él estaba terminando con el 8º viaje. Y el cocinero le dijo, Cristiano le dijo, te ha ganado tu descanso. Y por supuesto él pidió extra comida para el buey y dice que ese sábado fue a ver al buey y le dijo, buey, ahora te toca descansar. Le puso más comida, le puso sal a la comida y dice que lo sobó y todo y él se fue contento a descansar. Después de eso dice que él se dio cuenta que en la semana el buey nunca hacía más de 4 viajes al día. Pero llegando el viernes el buey corría para hacer 8 viajes. Y el día sábado descansaba. Pues la historia no termina ahí. Resulta que ese hombre pasó con ese buey cerca de 3 años y después de 3 años lo liberaron. Gracias a Dios, el hombre fue libre. Y ahora resulta, hermano, que pusieron a otro domador para que fuera a traer agua, para que fuera con ese buey. Y dice que no sabía el hombre cómo hacer, porque los días viernes el buey corría y ahora el buey quería hacer más viajes. Y lo peor es que cuando llegó el sábado, ahora el buey no lo podía hacer trabajar. El buey también estaba acostumbrado a descansar el día sábado. Y todos se burlaban de él y finalmente le dijeron es porque el que lo llevaba antes descansaba el día sábado. La historia termina, hermano, que en ese lugar donde ese hombre fue castigado, torturado, que era allá en el Gulag, en Siberia, en Rusia, se bautizaron 300 almas para honra y gloria de Dios al ver no solo a un hombre fiel, sino que el testimonio de ese hombre junto con ese buey, que ahora podían hacer la tarea que nadie más la podía hacer, de esa manera como Dios quería. Y de ahí en adelante siguió testificando ese animal que no tenía sentido ni razón, pero que había aprendido a acostumbrarse a hacer lo que Dios decía. Por eso la palabra de Dios dice, mira, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Todo lo que existe lo hizo en 6 días. Y descansó el día de reposo, por eso lo bendijo y lo santificó. Hermano, hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, consagrarnos al Señor y aprender a descansar el día sábado. Dejar las cosas de este mundo y entregarle a Dios lo que es de Él, lo que Él manda, lo que Él pide, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya dijimos que el Señor Jesús guarda el sábado, ya dijimos que los apóstoles guardaban el sábado, igual que el Señor Jesús, el apóstol también acostumbraba guardar el sábado. Y ya dijimos que cuando lleguemos a la eternidad, allá en la eternidad, no será otro día el que se va a guardar, sino que será el día sábado el que se va a guardar en aquel lugar. Y dijimos también que hay algunos que dicen que, bueno, la ley se cambió, pero el Señor Jesús dijo que no. Dijo que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, y aquí podríamos decir que ese punto puede ser el sábado, se hace culpable de toda la ley. Por eso el Señor nos invitó y dijo que guardemos el sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado, hermano, es un día donde nosotros podemos descansar y llamarlo delicia, sabiendo que Dios ha provisto, sabiendo que Dios proveerá para cada uno de nosotros. No tenemos que preocuparnos que no tenemos. Descansemos, Dios proveerá. No tenemos que preocuparnos si necesitamos. Estemos seguros que Dios proveerá, porque Él así lo ha prometido.
Por lo tanto, hermano, dice, si retrajeres del sábado tu pie y de hacer tu voluntad en mi día, y lo llamas santo, delicia, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Olvídese, hermano, mire, que nos gusta hablar de las malas noticias, de los problemas que tenemos, ¿no? El día sábado, hermano, hablemos que vamos para el reino de los cielos. Hablemos que vamos para allá. Hablemos, hermanos, de las bellezas que el Señor va a hacer. Si alguien está enfermo, que en ese día recuerde que el Señor le va a transformar el cuerpo. Tuve la experiencia grata un día de esto, de que me invitaron a predicar en un lugar. No era el plan, sino que me invitaron cuando me vieron que llegué por ahí. Y tenía, por supuesto, un sermón preparado, ya lo tenía, cocinado y todo. Pero saben que me levanté temprano el sábado para repasar el sermón y sentí la impresión de que ese no era el sermón que tenía que presentarse. Y por supuesto, pidiendo al Señor sabiduría, preparé un sermón acerca de las bellezas y de la gloria que será el reino de Dios. Y ese día yo no sabía que ese era el plan del Señor. A la iglesia donde me tocó predicar llegó una persona y llegó en una silla de ruedas. Yo prediqué el sermón porque eso era lo que me había impresionado el Señor. Y lo interesante, hermano, es que cuando salí de la iglesia, ya despidiendo, o sea, eso fue antes del COVID, creo que fue el año 19, la persona me saludó y me dijo, hermano, me dijo, le agradezco por su sermón, porque he estado luchando con esta enfermedad y me dice que dentro de poco me llega la hora. Y he estado pensando qué va a pasar conmigo. Pero al escuchar el sermón, me dice, de las bellezas del cielo, ahora sé que el Señor tiene un plan maravilloso para mí. Y estoy seguro, me dice, que Dios lo va a cumplir porque así lo ha hecho. Lo mismo es en el sábado. No dice te voy a hundir, dice te voy a levantar, te daré la heredad de Jacob tu padre. Pero tenemos que retraer el pie de hacer nuestra voluntad, de hablar nuestras palabras en el día del Señor. Aprovechemos la oportunidad, hermanos, para recordar las bellezas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en este día sábado. Es un día especial, el cual nosotros podemos aprovecharlo. Ese es el día, igual que Jesús. Él iba a la iglesia y se sentaba ahí y lo invitaban a leer, pues leía la Biblia y cantaba y oraba. El apóstol Pablo también usaba el día para ir a la iglesia, para cantar, para adorar, para predicar el evangelio. Eso es el día que nosotros tenemos que aprovechar junto con los hermanos para estar ahí en comunión. ¿Sabe que algunos dicen, oiga, pero qué aburrido esto? Hermano, es porque usted no entiende o no ha entendido la persona que dice, es el propósito de Dios al darnos este día. La bendición que Dios nos da al darnos el descanso. No es una hora, es todas 24 horas para que usted se refresque, para que usted se detenga, para que usted piense en la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, hermano, yo le invito a que hagamos como Jesús, a que nos dediquemos al estudio de la Biblia en el día sábado, a que vayamos a la reunión religiosa, a que aprovechemos para predicar el evangelio. Y ahora que estamos en casa, algunos que no pueden salir, aprovechen, hermano, vea el video. Y si en el culto se paran, usted párese. Y si se arrodillan, usted arrodíllese. Porque la adoración es personal, hermano. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, no depende de la iglesia. Y hay algo que yo tengo que agregar, hermano. Hasta en el hospital nosotros podemos guardar el día sábado. Cuando usted está de vacación, puede guardar el día sábado. Cuando usted está lejos, puede guardar el día sábado. Porque la Biblia no dice tendrás que ir a la iglesia. Sí, era la costumbre de Jesús ir a la iglesia. Pero para guardar el día sábado, usted puede detenerse donde quiera que usted se encuentre y no existe excusa. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Pero entonces surge la pregunta que tenemos que contestar en esta oportunidad. Y la pregunta es, si el sábado es el día de reposo, ¿por qué la mayoría de los cristianos guardan el día domingo? ¿Por qué la mayoría de los cristianos guardan el día domingo? ¿Sí? ¿Será que el día domingo realmente es un día santo? Esa es una excelente pregunta.
¿sí? Y hasta aquí hemos considerado, la semana pasada consideramos evidencia. Pero ¿de dónde surgió eso de que el día domingo es un día santo? Pues también ya la semana pasada presentamos evidencia de que el cambio empezó a hacerse con la orden de nuestro amigo Constantino. Él fue el primero que introdujo el día domingo. Repito, no lo introdujo como un día sustitutivo al sábado, lo introdujo como un evento adicional al sábado. Pero a medida que pasó el tiempo y los problemas políticos que existían y militares que existían contra los judíos y el deseo de la iglesia de hacerse diferente a los judíos, entonces ahora movió la iglesia hasta llegar a ese lugar. Recuerden, fue en el año 313, hace 1700 años ya, que se dio ese edicto, donde ahora se empezaba a guardar el día del venerable día del sol, que era el culto pagano, ese era el día oficial del culto pagano. Era el día del emperador. Y ahora oiga lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir, póngame atención. Día Domini. Ese es el nombre del día domingo en latín. Día Domini. Y Día Domini significa exactamente eso. Mire, el día del Señor. Tengo un problemita aquí con mi mouse, hermano, discúlpenme. Eso significa el día del Señor, ahora sí. La gente ahora al día domingo le llama el día del Señor. Y quieren diferenciar, dice, el sábado y el día del Señor. Pero lo que no saben es que el Señor no es el Señor del cielo. Porque el Señor que implantó el día domingo era el Señor emperador, el Señor Constantino. Dies Domini, el día del emperador. El día del que manda, del que domina. ¿Sí? Y esa es la realidad en la que nosotros ahora vivimos. Ahora, es interesante, hermanos, que ya para el año 325, en ese concilio de Nicea, donde se resaltaron tantas doctrinas de la iglesia que son bíblicas, los hermanos no pusieron ningún pero a esa introducción de otro día de descanso. Y lo dejaron ahí. No pusieron ningún reparo. Sí discutieron la cuestión del arrianismo, ya hablamos hace un poquito de eso. Y recuerden, en el año 325 se discutió la cuestión de arrianismo. Y el arrianismo es esa doctrina que dice que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado. Ya eso no es nuevo, hermano. Algunos lo presentan ahora como que eso es lo último que en la Biblia se ha encontrado. No, eso no es nuevo. Ya en el año 325 se hablaba de estas cosas. Y ocurrió algo más. Recuerden que Arrio fue excomulgado, fue expulsado de la iglesia y fue expulsado también del imperio y se encargó el ejército romano de hacer la expulsión. Por lo tanto, ahora se empezaba a usar el músculo de la milicia del imperio para imponer las creencias incluso en los disidentes. Y eso era una situación muy difícil que la iglesia llegó a padecer. Llegamos al siglo VI, vamos a saltarnos 300 años. Aparece otro emperador muy famoso del cual vamos a hablar en otra oportunidad, que se llama Justiniano. Y Justiniano hizo dos cosas interesantísimas y que vamos a hablar un poquito más después. Se declaró a sí mismo teólogo, siendo emperador. Él había estudiado en la escuela del paganismo, pero se declaró a sí mismo teólogo. Y segundo, que él hizo, es que él se llamó también el sumo pontífice de la iglesia. Igual que Constantino, pero Justiniano ahora, al llamarse él mismo teólogo, él ahora empezó a dictar ciertas reglas. Miren lo que dice que está como parte del decreto de Justiniano. Es exactamente el mismo de Constantino, solamente que ahora lo dejó completo ahí. Descansen todos los jueces y la plebe en las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol.
Es decir, que todavía 300 años después no se le llamaba otra cosa al día domingo, sino el venerable día del sol, porque es que eso es lo que es. El domingo es exactamente el día del sol, dies domini, o como se llama en inglés, Sunday, el día del sol. Y en español, domingo viene de dies domini, domingo, que tiene que ver también con su origen, el día del Señor. Por lo tanto, hermano, estamos en una situación donde usted tiene que comprender que el día domingo no es un día sancionado por la Biblia. Mire lo que aparece en el año 1566 durante el Concilio de Trento. Lea, por favor. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día del Shabbat se debe transferir al día del Señor, domingo. Con esto se autorizó, hermano. Se transfirió la celebración religiosa del sábado al domingo. Observen que no es un cambio bíblico. No pone ningún soporte bíblico, sino que complace a la iglesia. La decisión fue de los líderes de la iglesia, asociados con el imperio. Decidieron de esta manera. Y así llegamos al tiempo actual. Miren, los católicos lo tienen bien claro, especialmente los que han estudiado en sus seminarios. Los ortodoxos también lo tienen bien claro. Y ellos aceptan sin discusión que esa ha sido la iglesia la que cambió el día. Los protestantes no lo tienen claro. Los protestantes dudan. Y no, como ellos no aceptan la autoridad de la iglesia, entonces dicen, no, ese cambio no lo hizo la iglesia católica. Y entonces dicen lo siguiente, ¿no? Dice, es que Jesús fue el que anuló la ley. Y porque Jesús anuló la ley, entonces Él nos manda ahora a guardar el día domingo. Primero tendríamos que preguntarnos, ¿dónde dice la Biblia que Jesús anuló la ley? Y segundo, ¿dónde es que dice que Jesús hizo ese cambio y que ordenó a sus discípulos hacer ese cambio? Les voy a dar algunas evidencias, hermanos, que vale la pena a los amigos que nos estarán viendo en un momento en YouTube, para que ustedes observen lo que dice la Biblia acerca de Jesús y su relación con el día del Señor y la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Así dice en Mateo 5:17. No he venido a abolir, sino he venido a cumplir. Porque de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahora viene lo interesante. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús no abolió la ley. Y observe, dice, sería más fácil que pasar el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley se cambie. Es decir, la ley de Dios es inmutable, la ley de Dios sigue estando vigente. Y repito, ha sido el propósito de Dios que usted y yo conozcamos acerca de estas cosas. Porque el mundo, Satanás lo atrae y lo separa de Dios al enseñarle que el día del Señor ha sido abolido. Por lo tanto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que considerar. Y este es un texto, hermanos, que a mí, este que les presento ahí, es un texto que a mí siempre me llama la atención y me molesta. Y les voy a decir por qué. Mi madre murió un día viernes en la noche. Por supuesto teníamos algunas cosas preparadas, pero una muerte siempre lo toma uno por sorpresa. La costumbre en mi país es que se entierra a la persona en 24 horas. Entonces ahora a ella le correspondía ser enterrada el día sábado. Y si bien es cierto, el cementerio estaba preparado, ¿cómo se llama? La caja y todo lo que se iba a hacer estaba preparado y pagado. Hermano, qué problema. Tantas cosas que mover, que aquí, para allá, y esto y lo otro. Y le digo que desde ese momento empecé a orar y digo, Señor, el siguiente muerto en la familia que no se muera viernes. Porque quiero descansar incluso el sábado. O que el Señor me dé valor para hacer como los discípulos. Dice que esta mujer
estas mujeres, Lucas 23:56, al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos, pero como no les daba tiempo tratar el cuerpo de Jesús como ellos sabían que se merecía, dice, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esto nos sirve de dos cosas. Primero, nos sirve para aclararnos que ellas no habían escuchado ninguna instrucción de Jesús acerca de ese cambio. Ese viernes fue un viernes negro y no atendieron el cuerpo y lloraron porque ellos, que eso era lo que querían, lo único que podían hacer por su Salvador. Pero dejaron que pasara el día sábado, detuvieron las actividades que les tocaba hacer. Y fue hasta que se puso el sol del sábado que ahora volvieron a embalsamar el cuerpo de Jesús, pero a sorpresa el Señor Jesús ya había resucitado. Pero ustedes observen eso, ¿no? Yo le digo, en mi experiencia eso fue algo que a mí me llamó la atención. Y la siguiente, que bueno, lamentablemente pasó 10 días después, gracias a Dios no fue viernes. Y las mujeres dicen, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Los discípulos, recuerden, se pasaron 3 años con Jesús y seguían guardando el sábado. Y tan pronto como Jesús fue muerto, ellos comprendieron que los ritos y las ceremonias se habían cumplido, pero aún guardaban el sábado, porque siendo parte de la ley de Dios es inmutable. Así que no escucharon en ningún momento que el cambio iba a suceder cuando el Señor Jesús muriera. Y me parece que en la Biblia el Señor Jesús estaba pensando en sus discípulos cuando dijo lo siguiente, y ustedes lo encuentran esto en Mateo 24:20. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. No hay nada más difícil que tal vez una huida, pues el Señor dice, pues oren para que no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La razón por la cual nosotros guardamos el sábado está indicada en los 10 mandamientos. En el mandamiento 4 que dice Jehová hizo, es decir, lo reconocemos por medio de esto como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y ahora quisiera que comentáramos algunas preguntas de las cuales hemos escuchado en esta oportunidad. Por ejemplo, algunos dicen, guardar el sábado es ser legalista. Ese es un comentario interesante. Y si guardar el sábado es ser legalista, ¿guardar el domingo no será ser legalista también? Es interesante. Pero la gente así dice, no, dice, ustedes son legalistas porque guardan el sábado. Fíjense, hermano, si ese se aplica al que guarda el sábado, también se aplica al que guarda el domingo. Otros dicen, todos los días son de Dios. Por supuesto. Y porque son de Él, Él decidió marcar uno y decir, el 7º día es el día de reposo. Y Él tiene el derecho, porque todos los días son de Él. Y el sábado dice que fue dado por causa del hombre, específicamente como una bendición para cada uno de nosotros, y Dios decide. También otros dicen, el amor es superior a la ley, por lo tanto yo no tengo que guardar la ley. ¿Estás seguro? Porque cuando la gente dice eso, solamente lo aplica al sábado, porque dice que todavía hay que no robar, no adulterar, etc. Ahí en El Salvador hay un rótulo bien grande que dice no matarás, porque ustedes saben que nosotros somos la capital del crimen en el mundo, donde hay más crímenes en todo el planeta al día. Pues a una iglesia se le ocurrió poner un gran rótulo que dice no matarás. Y un hermano trabaja como taxista y un día el pastor de esa iglesia se le subió a su taxi y le dijo, oiga, pastor, lo saludó y lo conoció y empezó a hablar con él. Y después de un rato dice que le dijo, oiga, pastor, tengo una pregunta para usted. ¿La ley de Dios está abolida?
Y el pastor le dice, no. Ah, qué bien, pastor, porque, ¿sabe? Le dice, yo vi un rótulo ahí que usted pusieron ahí en la carretera tal, que dice no matarás. Y me llamó la atención porque había escuchado, el hermano le dijo que así predicaban ellos, le dijo, yo así he escuchado que la ley de Dios estaba abolida. No, el pastor dice, no, no está abolida, está vigente. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de respetar la ley de Dios. Y el hermano le dice, entonces, pastor, ¿dónde quedó? Acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos ayude para que nosotros podamos aprender acerca de eso. Y la semana pasada me hicieron 2 preguntas y que estas quisiera así que el pastor Álvarez me ayudara un poquito a responderlo porque son importantes que nosotros las podamos comprender en su verdadera dimensión. La primera dice, si es pecado el no guardar el sábado, ¿significa que todos los que guardan el domingo están en pecado? Pastor Álvarez, por favor, ayúdenos con esta pregunta. Sí, buenas noches, hermanos. Esta pregunta es importante para la respuesta, también es importante. Así que yo agradezco mucho a la persona que ha hecho esta pregunta y quiero decirles que voy a contestarles con la Biblia acerca de esta pregunta. Por ejemplo, en el libro del apóstol Pablo fue el que nos habló con respecto a esto en Romanos capítulo 2, versículo 12 y versículo 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Y dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, que nosotros tenemos un Dios misericordioso, un Dios que es justo. Y aquellas personas que hayan vivido sin conocer que el sábado es el día de reposo, sin conocer la ley de Dios, pero han vivido más en armonía con su conciencia, con aquellas cosas que ellos pensaban que eran buenas, las hicieron. Las que ellos pensaron que eran malas, no las hicieron. Ellos se convierten en ley delante de Dios y van a experimentar la salvación aunque no hayan guardado el sábado. El ladrón en la cruz nunca guardó el sábado. Sin embargo, se aferró de Jesucristo y se salvó a pesar de no haber guardado el sábado. Pero aquellos que tengan la oportunidad de guardarlo, aquellos que conozcan, ¿me escuchan? Sí, pastor. Aquellos que conozcan que la ley de Dios es vigente, que el sábado es el día de reposo, pero por conveniencia, por alguna cuestión no lo aceptan, ya eso es aparte, porque la Biblia dice, el pecado está en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que yo espero que los que me están oyendo y ya conozcan la ley de Dios, ya conozcan lo que es el sábado, por favor, no sean rebeldes a la visión del Señor. Y los que no lo conocen, si les llega la muerte sin conocerlo, pero fueron fieles a la ley de su conciencia, experimentarán la salvación. También se ha dicho que una de las razones por la que el viaje al reino de los cielos va a durar 7 días, algunos opinan que es porque va a haber un sábado en el medio del camino, en esa frecuencia de 7 días que durará el viaje al cielo, para que aquellos que no han guardado el sábado nunca en su vida, porque no lo conocieron, porque no conocieron la ley de Dios, tengan la oportunidad de reposar un sábado antes de entrar en el reino de los cielos. Así que bueno, eso es lo que puedo responderle con respecto a eso. Muchísimas gracias, pastor. La segunda pregunta es muy relacionada con esa. Y dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leer la primera y luego voy a leer la segunda. El pastor ya nos ayudó con la primera. Si es pecado no guardar el sábado, significa que todos los que guardan el domingo están en pecado. Ya el pastor nos respondió eso. Y entonces la persona infiere o insistió y dice, si están en pecado, ninguno de los que guarda o guardó el domingo se salvará. ¿Se salvará? Es una pregunta. Bueno, yo sigo respondiendo lo mismo. La misma respuesta a los afecta. Aquellos que sin ley vivieron, sin ley serán juzgados. Pero aquellos que tuvieron la oportunidad de la ley, por la ley serán juzgados. Así que toda persona que a sabiendas conoció la ley de Dios, pero no guardó el sábado,
porque realmente no lo hizo, a pesar de que dice la Biblia que es el sábado y no el domingo. Y guardó el domingo en lugar del sábado. Tristemente tengo que decirles, Dios no lo aceptará en su reino, porque ha estado en contra no de una organización, sino en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de su palabra. La Biblia fue escrita por hombres santos que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La única parte de la Biblia que Dios no le permitió escribir a ningún hombre fue a su ley. Él escribió él mismo con su propio dedo, no en papel, no en papiro, no en piel, sino en piedra, para que sea tan eterna como él. Así que es serio este asunto de mantenernos con los principios de Dios para poder encontrar la salvación. Muy bien, muchas gracias, pastor. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario de los que nos están acompañando que quisieran que pudiéramos comentarlo? Este es el momento ya que tenemos incluso al pastor Álvarez con nosotros para que, por si existiera algún comentario. Es importante, hermanos, que sobre la base de lo que nos acaba de decir el pastor Álvarez ahora, consideremos lo siguiente. Algunas personas, cuando conocen estas verdades, tienen esa preocupación. ¿Qué va a pasar con mi papá, mi mamá, que no conocieron esto, se perdieron? Y sobre la base de la respuesta del pastor Álvarez, lo que nosotros podemos decir es que el Señor es misericordioso y Él considera incluso el nivel de luz, de conocimiento que nosotros recibimos y cómo nosotros vivimos con ese conocimiento. Y entonces ahora resulta que hay una parte importantísima que usted y yo tenemos que considerar, y es la siguiente. Si mi mamá, mi abuela, mi bisabuela o tatarabuela no tuvieron la luz del sábado, pero vivieron de acuerdo con la luz recibida, y yo ahora recibo la luz del sábado y la rechazo, ¿quién está en peligro? ¿Se da cuenta? Eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Por eso, hermano, el llamado que hizo el pastor Álvarez es adecuado, a invitarnos a nosotros ahora a que hemos recibido esa luz, aceptarla y vivir de acuerdo con la luz que nosotros hemos recibido. Y nosotros que conocemos esta verdad también tenemos que ser sensibles a la realidad de esto. Y nosotros no tenemos que decir, no, esa persona ya está condenada. No, no, no. De hecho, cuando la Biblia habla, y eso sería un tema para otra oportunidad, de la marca de la bestia, allá en el Apocalipsis, todavía, pues, al hablar de nuestro tiempo, eso está en el futuro. No estamos ahí todavía, no estamos ahí. Y por lo tanto, eso significa que viene el momento en que sí, todo mundo tendrá que decidir sobre qué es lo que va a vivir, sobre qué es lo que va a practicar. Y gracias a Dios nosotros que hemos conocido antes, es nuestro privilegio disfrutarlo ahora que estamos acá. ¿Algún comentario adicional que ustedes quisieran tener? Veo que alguien... A ver. ¿No lo hay? Muy bien. Pues si no lo hay, hermanos, creo que sobre este tema, este sería los últimos pensamientos que podríamos compartir. Definitivamente, hermano, la práctica del día domingo no es una práctica cristiana. Es una práctica que fue introducida en la historia y la podemos rastrear, la hemos rastreado, ¿sí? Y ahora en este tiempo, ya en el año 2021, a ustedes y a mí nos ha llegado la luz de que el día de reposo es el día sábado. Oro al Señor para que el Señor pueda conmover su conciencia y la de todos los que me están escuchando, para que podamos vivir y guardar el día de acuerdo con la palabra del Señor.
Y que Él sea, hermanos, el que llamando al corazón de cada uno de nosotros nos invite. La invitación de Jesús fue: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa fue la invitación de Él. No nos mandó a luchar solos, nos mandó con su poder. No nos dejó huérfanos, nos dijo que el Espíritu Santo va a venir y trabajará con nosotros y en nosotros para transformarnos de acuerdo con su semejanza. Es su voluntad que nosotros hagamos como Él dice. Y nos dice: ¿me amáis? Y podríamos decir todos: sí, Señor, yo te amo. Entonces hace el segundo llamado, dice: guarda mis mandamientos. Es nuestro amor lo que hace que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. La gente cambia. Los que estamos casados hemos cambiado algunas cosas por causa de nuestros cónyuges, por amor a nuestros cónyuges. Lo mismo es aquí con Jesús. Él nos ha enseñado ahora algo que es diferente, pero ahora te dice: si me amas, guarda. Ese es el día que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios quiera bendecirnos a todos. Queda todavía mucho más que podemos decir acerca de estas cosas, pero por el momento creo que es suficiente para poder enfatizar en nuestra mente la necesidad de aprender, la necesidad de conocer el día del Señor y hacerlo como Dios quiere. Recuerden, el día empieza a la puesta del sol. La costumbre pagana, la costumbre romana, ¿cuál es? Que el día empieza a la medianoche. Pero la costumbre bíblica es: empieza la puesta del sol. Quiere decir, hermanos, que, o los amigos que nos están acompañando, que cuando usted vea que el sol se oculta, que baja el sol, el día viernes, a esa hora, ahora fue a las 6:20. A esa hora usted debería estar orando al Señor, cantando al Señor y dándole gracias porque Él le dio otro día sábado. Y después de eso, coma, alégrese y vaya a descansar, y el siguiente día vamos a la iglesia, porque así nos enseñó el Señor Jesús a hacer. Y cuando el sábado en la noche el sol se esté ocultando, significa que el día se terminó. Y después de eso usted podrá salir a hacer lo que usted quiera. Deje todo lo demás de hacerlo en el día sábado. Y tratemos, hermanos, que si es algo que no tiene que ver con adoración a Dios, póngalo en la semana. Tenemos 6 días para hacer todas esas cosas. Y cuando llegue el día sábado, de esa manera, nos podremos concentrar en la palabra de nuestro Salvador. Que Dios quiera bendecir a cada uno de nosotros. Es mi deseo en esta oportunidad. Que Dios quiera ayudarnos a cada uno de nosotros a crecer en el conocimiento de su santa palabra. ¿Hay algún comentario adicional? Porque tenemos tiempo todavía, tenemos 7 minutos más. Si no, voy a poner un canto para que nos vayamos despidiendo y cerrar de esta manera. ¿Algún comentario final? Muy bien, vamos entonces a despedirnos acá, hermanos. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias por haber participado. Esperamos que el Señor pueda conducirnos a todos a una relación más profunda con Él. Enseñarnos que nosotros podemos crecer en Él. Y lo interesante, hermanos, es que Dios no nos manda a trabajar y a correr. Nos manda a descansar para que nosotros contemplemos lo que Él quiere hacer por nosotros. Porque la palabra de Dios dice que es con la contemplación como nosotros seremos transformados. Que Dios bendiga a cada uno en esta noche. Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer. Y si ustedes tienen tiempo, hermanos, de encontrar ese librito que se llama El Toro Adventista del Séptimo Día, por favor consígalo, léalo. Derrame sus lagrimitas al ver la historia que está ahí. Ríase al ver cómo el Señor usó a ese animal para testificar en su favor. Y si Dios puede usar a un animal, y la Biblia dice que las piedras hablarán, hermanos, Dios nos puede usar a nosotros poderosamente. Por lo tanto, hermanos, confiemos en el Señor. Pidámosle a Él que nos dé la fuerza para vivir de acuerdo con su santa voluntad. Que Dios bendiga a cada uno en esta noche. Vamos entonces a cantar el mismo canto. Vamos a cantar ahora uno diferente más bien. Vamos a cantar este canto.
Para finalizar, leo del libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8 que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos que nos vaya bien, hermanos, y nos salga bien todo lo que hacemos. Oigamos lo que dice la palabra del Señor. Y entonces agrega y dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Eso es Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Que Dios quiera bendecir a cada uno en esta noche, es mi deseo. Vamos a orar para despedirnos en esta oportunidad. Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de despedirnos de esta reunión. Bendice a cada uno, Señor, por favor.
Derrama tu espíritu en nosotros para que podamos hacer como tú dices. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Disculpe, hermano Victorino, ¿usted quería decir algo? Hermano, es referente a lo que dijo usted de la enseñanza del animalito, del buey. Nosotros ahí en Merliot, el día sábado, cuando nos íbamos, pues tenemos un perrito que todos los días andaba afuera, todos los días afuera, le iba a buscar comida, pero tanto afuera. El día sábado, cuando nosotros salíamos, el perro ahí estaba y no se movía, hasta que nosotros llegábamos. Él se admiraban y hasta los vecinos decían que el perro no sale ese día. Y pasó el tiempo y seguían con eso de que el perrito no se movía el día. Y así pasó hasta que nos venimos aquí murió. Pues los hermanos, los animales aprenden también, hermanos. Los animales aprenden también. Que Dios nos ayude, hermanos, a todos a disfrutar de la bendición de Dios en este asunto del día de reposo. Solamente los que hemos podido aprender a disfrutar de este día, hermanos, sabemos la bendición que representa para cada uno de nosotros el estar con Cristo nuestro Salvador. Que Dios bendiga a cada uno, pasen muy buenas noches y será hasta el próximo viernes con la ayuda de Dios que nos veamos nuevamente aquí. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, hermana Margarita, y a todos los demás que nos acompañaron, a Gloria, a Margarita, a Julio, a Jacobo, a Luis Pinos, que se unieron luego de que yo ya había empezado. Disculpen, a Maritza, creo que no los saludé. Y bueno, a los demás que están conectados, que Dios quiera bendecir a cada uno. Pasen muy buenas noches, que puedan descansar. Buenas noches. Buenas noches, feliz sábado. Buenas noches.